Dios les guarde, Dios les bendiga. Qué bueno poder llegar hasta esta clase número 6. Y vamos a hablar de un tema tan poderoso como es el perdón. El perdón, cuando vemos la expresión, se ha dicho que el perdón es una llave. La llave sirve para abrir cerraduras, proporciona acceso a lugares y brinda oportunidades de escoger, de entrar o salir, según sea la necesidad. El perdón es una llave maestra que abre varias cerraduras y nos da acceso a bendiciones. Solo tenemos que detenernos en las Escrituras para descubrir su secreto. Oiga bien, el perdón es una llave que nos da acceso a bendiciones. Pero también es una llave que si no la usamos puede dejarnos encerrado en ligaduras, en ataduras, en prisiones de oscuridad. Entonces en este día usted al oír esta palabra considere esa llave en su mano y decida usarla para abrir puertas que le van a permitir tener mayor nivel de libertad, mayor nivel de bendición, para abrir puertas y salir de cautiverio, porque abrimos puertas para entrar a la bendición, pero también abrimos puertas para salir a la libertad. Por eso habla de que es una llave maestra. Y voy a invitarle a leer lo que dice la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 18, a partir del verso 22, dice, y Jesús le dijo, no digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El apóstol Pedro le estaba preguntando, Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Y entonces le dice el verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta con uno, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, vea, este hombre no podía pagar, ordenó su señor a venderle y a su mujer y a sus hijos y a todo lo que tenía. Lo afectaba a él, a su mujer, a sus hijos y a todo lo que tenía, para que pudiese pagarle. Entonces aquel siervo postrado, diga conmigo postrado, se postró, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Hombre, la deuda era impagable, no la podías pagar. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies, este también se postró, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, ten misericordia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. ¿Qué pasó? No quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y se lo refirieron a su señor de todo lo que había sucedido. Entonces, hoy Dios mío, aquí vienen las cuentas. Entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo la tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Quiero resaltar el verso 35 que dice, así también mi Padre Celestial. Oiga bien esto. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus hermanos todas sus ofensas. Qué tremenda es esta parábola del reino de Dios. Y vamos a ver en esta clase
cuatro aspectos del perdón. El primero de ellos es el perdón que Dios nos da. Sabe que la deuda por el pecado es tan terrible que no hay recurso en el mundo entero como poder pagar esa deuda. Es una deuda impagable. Cuando usted compara esta parábola que está hablando el Señor a través de esta enseñanza, está hablando de un hecho natural que enseña una profunda verdad espiritual. La deuda que tenía este primer siervo era de 10,000 talentos. Cuando usted lleva esa cifra de los 10,000 talentos, era equivalente a 60 millones de días de trabajo. O sea, 60 millones de denario. Por denario era un día de trabajo. Evidentemente que esa deuda no la podía pagar. Esa deuda era tan grande que afectaba a su esposa, a sus hijos y a él y a sus bienes materiales. Por eso el rey dijo, vendan todo. Y a ver si cobro algo, cobro parte de esa deuda. Pero este hombre le rogó, se humilló, se postró delante de su Señor y dice, y este fue movido a misericordia. ¿Sabe? La deuda que yo tenía por causa del pecado era impagable. Y esa deuda por el pecado, como dice la Escritura, el alma que pecare, esa morirá. Y evidentemente que me afectaba a mí, pero afectaba a mi esposa, afecta a mis hijas, afecta a mis bienes. No tenía cómo pagarle. Y sabe que el alma que peca, esa debe morir. Y cuando dice la Escritura no está hablando de muerte física, habla de muerte eterna, totalmente separado de Dios y con el destino final que es el infierno, el lago de fuego. No había medidas, salidas para mí. Pero recuerdo que le rogué al Señor, le dije, Dios, perdóname. No tengo a dónde ir, no tengo salida. Y sabe, Dios tuvo misericordia de mí. Y toda esa deuda fue perdonada. Toda esa deuda ha sido perdonada, saldada, por un alto precio, que vamos a verlo más adelante, no ahora. Ahora bien, dice que este hombre salió de allí y encontró un consiervo que le debía, ¿sabe? 100 denarios. Él debía 60 millones de denarios y este le debía 100. Y comenzó a demandarle, a ahogarlo, a presionarlo para que le pagara. Y este hombre tampoco podía pagarle. Le dijo, ten misericordia de mí, yo te lo pagaré. Y él no quiso escucharlo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Entonces lo metió preso. Y ese hecho, por no tener un corazón endurecido, cuando su señor, el rey, oyó lo que había hecho, lo mandó a llamar y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, tuve misericordia de ti. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo? Y vea entonces la consecuencia. Lo mandó a echar a la cárcel. Y aunque anteriormente le había perdonado la deuda y lo había dejado libre, ahora lo había mandado a detener. ¿Sabe? Esta historia es una historia hermosa. Es una historia que nos llama a reflexión. Lo que a mí no me gusta de esta historia es lo que dice el verso 35, que es la aplicabilidad de esta historia. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno todas sus ofensas. Entonces estamos llamados a los tres todos del perdón. Perdonar de todo corazón a todos los que nos han ofendido todas sus ofensas. Ahora, usted quiero que reflexione cuántas personas te han herido. ¿Cuántas personas te robaron? ¿Cuántas personas te traicionaron? ¿Cuántas personas
te ultrajaron, se aprovecharon de ti, te violaron, te golpearon, qué sé yo. Lo que el diablo quiso usarlos a ellos como instrumento para destruir tu vida. Y arruinado, empobrecido, sin esperanzas, bravo, airado, como estabas, amargado, clamaste al autor de la vida. Sin esperanza, y Él te dio vida, te dio esperanza. Y sentiste como el perdón de Dios ha cubierto tu vida. Pero resulta que a través de la palabra y el Espíritu Santo puedes ahora recordar cuántas cosas malas te hicieron. ¿Y sabe cuál es el llamado de Dios? A que puedas perdonarle todas sus ofensas con todo tu corazón a todos los que te han ofendido. Y usted me dirá, pastor, pero que usted no sabe lo difícil, lo malo que me hicieron. ¿Sabe? Siempre todo eso malo que recibiste será comparable a esos 100 denarios. Será comparable a esa deuda que se ve pequeña con relación a la deuda que Dios me ha perdonado y te ha perdonado. Y quiero darte un secreto. Cuando tú veas eso que es muy grande para perdonar, te aconsejo que vayas a la cruz del Calvario. Póstrate ahí a la cruz. Que tú puedas contemplar a Cristo allí clavado en la cruz, derramando su sangre, derramando su vida, proclamando esa expresión tan poderosa cuando dijo, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Eso lo estaba haciendo por ti y por mí. Lo declaró por mí. Cuando yo veo lo que Él padeció por mí, no lo merecía. Quien merecía estar allí colgado, pagando por el pecado, yendo al infierno era yo, eras tú. Pero Él tomó nuestro lugar. Y por eso tuvo misericordia y nos perdonó. ¿Y qué espera Él hoy? Que nosotros podamos perdonar a todos los que nos han ofendido. Ahora bien, ¿sabe? Hay hogares de gente cristiana que hoy por hoy están padeciendo. Sufren de desastres económicos, sufren de enfermedad, sufren de percance, sufren, las cosas no les funcionan, hacen un negocio y se le cae. Y usted dice, bueno, pero es que es el diablo que quiere echarme broma. Bueno, el diablo te está echando broma porque tú le estás dando permiso legal. Porque la palabra dice aquí que así hará vuestro Padre Celestial con todos aquellos que no perdonan a sus prójimos sus ofensas. Dice, ¿y qué es lo que va a hacer? Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Y qué eran los verdugos? Los verdugos son especialistas en aplicar tortura, en aplicar castigo. Son especialistas en herir las partes donde si es el látigo, el que aplica el látigo, era dar los látigos pero que no tocara los órganos blandos para que la persona no muriera. ¿Sabe? ¿Quieres que los verdugos salgan de tu casa, de tu vida? Perdona. Porque en el momento que aplicas el perdón, usas la llave del perdón, le cierra la puerta para que ellos entren a tu vida. Desde el momento que aplicas el perdón, usas la llave del perdón, abres la puerta para salir de ese encierro de la amargura, del rencor. ¿Sabe? Cuando una persona ofende, se hace un vínculo invisible, una cuestión allí, que cada vez que uno recuerda esa ofensa, si la persona está presente y tú lo ves, se te revuelve por dentro aquello. Pero no importa que si no está presente, si está lejos, cada vez que te acuerdas de eso, eso vuelve otra vez allí. Pero cuando tú decides cortar eso, no importa si está cerca o está lejos, no te va a afectar. Porque el perdón ha sanado tu vida, te ha liberado, has salido de esa cárcel y puedes tener paz. Lo primero que vemos acá entonces es el perdón que Dios nos da. Lo segundo es el perdón que debemos dar a los que nos han ofendido. En esta parábola usted va a encontrar que el Señor, el rey le dijo, siervo malvado, ¿no debías perdonar a tu consiervo como yo te perdoné a ti? ¿No debías tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve contigo? Que Dios te pueda decir, buen siervo y fiel, mi buen siervo. Que no seamos siervos malvados.
que podamos perdonar. Y yo voy a orar por ti, porque tú dirás, pastor, es difícil. Pues yo oro por ti, Señor, dale fuerza, ilumina su entendimiento. Sabe que tengas esa fuerza de sacar de lo profundo de tu ser esa amargura, que tus labios puedan abrirse y soltar la palabra, yo perdono a fulanito, a Pedro, a Juan, a quien sea, lo perdono, porque he recibido el perdón más importante, que es el perdón de mi Padre Celestial. Importante allí entonces, vamos a ver que podemos declarar que cuando perdonamos somos todos sanados. Las ofensas se deben perdonar de todo corazón para poder ser sanados de todas las heridas que hemos recibido. Vea que el Señor, había una costumbre que cuando una persona ofendía, debía, algo así como que estaba obligado por la cultura a perdonarlo 3 veces. Y el Pedro, queriendo ser más espiritual, dijo, Señor, perdonaré a mi prójimo que me ofenda hasta 7 veces. Y vea lo que el Señor le dijo, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Si viene arrepentido. Ahora, quiero resaltar algo. Alguien me ha preguntado, pastor, pero ¿cómo sé yo que he perdonado? Número 1, si cuando ves a esa persona, si cuando te acuerdas de esa persona, la puedes recordar y no sientes ni el rencor, ni la tristeza, ni el dolor por causa de la ofensa. Lo puedes ver y lo ves como a cualquier otra persona. Pero no significa que sufres de amnesia y que todo aquello se te va a olvidar. No, tú lo recuerdas, pero el recuerdo no te trae emociones contrarias. La otra cosa que me han preguntado, pero yo lo perdoné. Imagínense que yo hago un negocio con usted y en el negocio usted me roba y yo me molesto, pero debo entender que debo perdonarte y yo te perdono y quedamos en paz. Si nos podemos tomar un café, nos los tomamos, perfecto, pero no me pidas que haga negocio contigo otra vez. Porque no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el nivel de confianza y de credibilidad en tu palabra se perdió. Yo te puedo recibir, te perdoné, nos tomamos un café, seguimos siendo amigos, pero en los negocios no puedes contar conmigo. Alguien dice, bueno, pero si lo perdonaste. Sí, yo lo perdoné. Vea, el Señor nos perdonó. El Señor Jesús perdonó a aquella mujer que fue traída, descubierta en el lecho del adulterio. Y Jesús le preguntó, mujer, ¿dónde está lo que te condenaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, Señor, ninguno. Y él dijo, yo tampoco te condeno. El Señor la perdonó, pero le dijo, vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. En otras palabras, entonces podemos perdonar de todo corazón a todos los que nos han ofendido todas sus ofensas y podemos sentir la libertad del Espíritu de Dios en nosotros. Somos libres para seguir adelante. Alabado sea Dios. La otra cosa que vamos a ver con relación al perdón es el perdonarnos a nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros mismos es muy importante. ¿Por qué? He visto personas que pueden pedir perdón. He visto personas que perdonan. Piden perdón y perdonan. Y quiero darle un tip acá. Cuando alguien le pida perdón a usted, no le diga, no chico, no te preocupes, eso no fue nada. No, esa no es la respuesta. El perdón es como una llave. Una llave requiere de una cerradura donde usted la coloca y funciona. El perdón es igual. Yo tengo la llave, pido perdón y voy y te pido perdón. Y no me puedes decir, no, eso no fue nada. Yo estoy esperando que tú me digas, yo te perdono. Está bien, yo te perdono. ¿Sabe por qué es determinante la declaración de pedir perdón y recibir el perdón? Porque posiblemente mañana o pasado mañana pasó algo donde usted siente que yo le estoy ofendiendo y me va a recordar de nuevo ese hecho. Y yo le voy a decir, pero tú me perdonaste, tú soltaste la palabra, ya me perdonaste. No tienes por qué
echarme en cara o recordarme lo que ya quedó saldado. ¿Me estoy explicando? Es importante entonces eso allí. Ahora bien, hay personas que pueden perdonar y pueden pedir perdón, pero no se perdonan a sí mismos. No pueden aceptar que hayan cometido una falta o un pecado y que ese pecado le haya traído consecuencias. Ojo, Dios perdona nuestros pecados, pero es posible, no todo el tiempo, pero es posible que tengamos consecuencias resultado de ese pecado. ¿Me estoy explicando? Yo me metí en un negocio y yo para hacer en ese negocio se veía tan bueno el negocio que tuve que mentir. La mentira es pecado y Dios no avala el pecado. Y resulta que yo me arrepentí de ese pecado. Señor, perdóname, yo mentí en este negocio. Perdóname, Dios me perdonó. Pero a causa de esa mentira el negocio se pierde y perdí la inversión. La consecuencia del pecado me alcanzó. ¿Me estoy explicando? Entonces, hay pecado que Dios nos perdona, pero la consecuencia puede alcanzarnos. Ahora bien, cuando una persona comete un pecado, se arrepiente, es posible que tenga consecuencias o no las tenga, pero importante, vea, tienes que perdonarte a ti mismo, aceptarte. Hay gente que no se acepta como es, por lo que Dios ha hecho, o por la situación, por qué me tuvo que pasar, por qué tuve que meter la pata, por qué fui tan tonto, por qué no vi el... No deja de estarte culpando. Pero si Dios te perdonó, perdónate tú también. Vea el libro de Hebreos, allá creo que el capítulo 7, 9 dice que si la sangre de los machos cabríos y de las corderas rociadas sobre la multitud le purificaban para la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, obras de pecado, consecuencia, pero tu conciencia es limpia para que puedas servir al Dios vivo. Ahora bien, ¿qué quiere el diablo? El diablo, el acusador nuestro y de nuestros hermanos, permanentemente te está acusando. Yo recuerdo, estaba recién convertido al Señor y en esas batallas que, bueno, si usted la tiene, le animo a seguir adelante. Y el diablo me decía, ¿qué hijo de Dios vas a ser tú? ¿Qué evangélico vas a ser tú? Mira aquí dándote la de santo. Y recuerdo que una vez le dije, diablo, déjame tranquilo, porque la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, me limpió de todo el pecado y limpió mi conciencia. Y si Él me perdonó, yo no acepto que tú me acuses. Si Dios te perdonó, no aceptes que nadie te esté echando en cuenta, en cara, pecados del pasado. Cristo te perdonó. Él perdonó tus pecados, limpió tu alma y limpió tu conciencia. Decídete a caminar, ir hacia adelante en el nombre del Señor. Aprende a perdonarte y a quererte como Dios te ama. Yo llegué a la conclusión, si Dios me había perdonado, ¿por qué no perdonarme? Si Dios ya me aceptó, ¿por qué no aceptarme yo? Y sentí profunda paz y le doy gracias a Dios por eso. Esa palabra tan preciosa revelada a mi corazón para seguir sirviendo al Dios vivo. Entonces, es importante tener la capacidad, la conciencia de perdonarnos a nosotros mismos. Ahora bien, cuarto punto, la ofrenda en el altar. Vea que la palabra enseña que cuando uno va al altar a presentar una ofrenda al Señor, dice, si cuando vas a presentar la ofrenda, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Yo no tengo nada contra mi hermano, yo no le he hecho nada. Pero el Espíritu Santo te recuerda, mira, fulanito está bravo contigo, o fulanita está brava contigo, la hermana tal está brava contigo. Y tú dices, bueno, pero yo no le he hecho nada. Y bueno, pero es que la palabra dice, si aquí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, anda y reconcíliate, deja ahí tu ofrenda, no la presentes. Oye bien, no la presentes, déjala allí. Reconcíliate con tu hermano, haz las paces con tu hermano y luego ven y presenta la ofrenda. Es importante. Yo no sé la ofrenda que tú vas a presentar, si es una ofrenda de adoración, si es una ofrenda de servicio, si es una ofrenda monetaria, si es la ofrenda, quieres una ofrenda de voto, quieres traerle algo al Señor. Yo no sé cuál es la ofrenda, pero déjala allí.
Porque si la presentas en una condición de que tienes un problema irresuelto con tu hermano, estás perdiendo tu tiempo. Dios no la va a recibir, porque Dios no recibe una ofrenda que esté enferma, una ofrenda que esté coja, una ofrenda que esté ciega. Ciega significa tener la visión clara de por qué y para qué se presenta. Y si hoy esta palabra te hace ver que tienes claridad en tu entendimiento, no puedo presentar esta ofrenda porque tengo un problema con mi esposa, con mi hijo, con mi vecino, con quien sea, ve y resuelve ese problema. Te es difícil, acuérdate que el Señor pagó en la cruz, se humilló, se despojó de su gloria. Y allí en la cruz, antes de ir a la cruz en Getsemaní, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo no la quiero, pásala de mí. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que puedes decir, Señor, esto es difícil, pero voy a hacer tu voluntad. Y créeme que vas a recibir la mayor experiencia de libertad y de bendición para poder seguir adelante, para poder recibir esas bendiciones que Dios tiene para ti. Entonces, usted puede resolver esa situación y ahí se cumple entonces que el perdón es una llave. Abre la puerta en los cielos. El perdón desata a los hermanos, aquellas personas que lo tenemos cautivos. Me desata a mí cuando perdono. Y sabe, desatamos ligadura de impiedad. No solo los desata a ellos, sino que nos desata a nosotros. El perdonar a los que nos ofenden es una llave que nos libera de la amargura, nos libera de enfermedades. Mire, he visto personas creyentes, sufren de reumatismo, sufren de los riñones, sufren de tantas cosas. Y la causa es un problema irresuelto. Oí el testimonio de un hermano muy usado por Dios, poderoso por Dios, en sanidad. Y cuando hacía las cruzadas, llamaba a todos los enfermos. Imagínense que habían 100 enfermos. Los metía en un salón y oraba por ellos. Y 70 de ellos se sanaban de una vez. Y el 30% no se sanaba y los metían aparte. Y en general, todos aquellos que quedaban sin sanar era porque tenían problemas de falta de perdón. Ahora, lo tremendo es que había algunos que se iban enfermos porque decidían no perdonar. Era tan fuerte eso en su corazón que decidían no perdonar. Pues estaban permitiendo que los verdugos les sigan oprimiendo con enfermedades, con desastres, con ruina. Pero hoy esta palabra trae bendición, trae libertad a tu vida. Dios le envía con el propósito de renovar tu entendimiento y que podamos caminar en vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, déjalas atrás. Y aquí son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, que nos dio el ministerio de la reconciliación. Mi hermano, cuando yo pienso en el alto precio que Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario, dice el libro de Primera de Pedro en el capítulo 1, verso 19, si mal no recuerdo, que fue pagado un alto precio, no como oro, plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Él derramó su vida para que tú y yo podamos vivir en paz, con regocijo. Y para ello es necesario usar la llave del perdón y dejar libre a todos aquellos que nos han ofendido. Suelta la palabra, perdona a quien debas perdonar, déjalos libres. Si esa persona ya partió, se murió, haz un ejercicio. Es como que si lo tuvieses allí y dile, yo te perdono por todo lo que me hiciste. Es posible que él no te oiga, pero el cielo te oye y el infierno también. Y cuando sueltas la palabra, ya eres libre, porque estás honrando a Dios al obedecer su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Que esta palabra caiga en buena tierra. Yo declaro que los corazones que hoy están atados, amargados, arruinados, por esta palabra que es como una espada de dos filos,
pero que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las intenciones del corazón, pero es un bálsamo que sana. Hoy, mi Dios amado, ellos toman fuerzas en ti y por ese sacrificio de la cruz del Calvario, toman esa fuerza para soltar la palabra, para perdonar, para pedir perdón y para perdonarse a sí mismo y recibir la bendición. Hoy reprendemos todo verdugo, lo echamos fuera después de haber perdonado. Tienen que salir de nuestras vidas. Y viene paz. Y vienen mejores tiempos. Porque ya no estarás angustiado en esos rencores, sino que como tienes sanidad, vas a poder ver las bendiciones de Dios para ti y vas a poder disfrutarlas. Tú, con tu familia y con la iglesia del Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde, amado del Señor. Y aprovecho para, si he ofendido tu vida, pedirte perdón. No somos perfectos. Cometemos errores. Decepcionamos. Hay veces dejamos esperando a las personas. Esperan un mejor comportamiento nuestro. Perdónanos. Perdóname en el nombre del Señor. Dios te bendiga.